Buenas noches, bienvenidos a Especiales Pirri. Hay dos tipos de economía y la más peligrosa y perjudicial para un país es la economía extractiva. Es una economía, hagan de cuenta, como la de República del Congo, donde no se produce nada, sino simplemente se sacan los bienes, las riquezas naturales y que no son renovables y se va haciendo cada vez menor las riquezas del país. Si ustedes van a ver en la República del Congo, su gran maldición es que tiene petróleo, que tiene energía hidráulica, que tiene coltán. Porque eso ha hecho que las economías exteriores y que sus propios gobernantes, amangualados con las multinacionales, mantengan al país en una miseria, una guerra intestina, porque es la manera de manejar esa economía extractiva más baratico. ¿Sí me entienden? Un país vuelto mierda, entonces es más fácil robarle todo, sacarle petróleo, etcétera, tal. Si ustedes ven el departamento del Chocó, el más rico y el más pobre del país al mismo tiempo, va para el Congo que se las pela. Entre la minería ilegal, la presencia de multinacionales que no responden, que no pagan impuestos o que no pagan los que son, la ausencia del Estado, la corrupción de sus propios políticos, para allá va. Y ahora en este momento, hablando de economías extractivas, hay un libro muy bueno que les recomiendo que se llama ¿Por qué fracasan los países? Y dice que es por la debilidad de sus instituciones. Y Colombia ha tenido unas instituciones débiles, corruptas, agachadas, arrodilladas desde que este país tiene memoria. Pues muy bien, en este momento de esta, como se dice, bonanza de la locomotora minera, donde uno de los protagonistas es el petróleo, uno empieza a ver detalles que podrían mostrar que nuestras instituciones están siendo demasiado débiles, como siempre, y arrodilladas ante las grandes multinacionales. Hoy vamos a ver un fenómeno. Hace poco vieron ustedes esa sequía terrible en el Casanare, miles de chigüires muertos, que a la ministra del Medio Ambiente le pareció, ¡ay, apenas son 6.000! Hay 25.000 más. Ministra del Medio Ambiente. No joda, este país es amondado, ¿no? Y bueno, inmediatamente han salido voces a echarle la culpa a todo, menos a la industria petrolera, que a los cultivadores de arroz, que a los cultivadores de palma, que a la deforestación en Boyacá y claro, al calentamiento global, porque ahí sí le creemos al calentamiento global. Bueno, ¿y qué tal que esa ausencia de agua en los arroyos y en las fuentes y en los aljibes y en los pozos profundos se deba a la famosa sísmica que está aplicando la industria petrolera? ¿Saben qué es la sísmica? Meterle bombas a la madre tierra ahí para que rompa y mire a ver si hay petróleo. Mejor dicho, aquí comienza este programa. Naturaleza en su estado más puro. Ríos cristalinos, una llanura verde que pareciera no tener fin, en la que vacas gordas, manadas de chigüiros, venados y pájaros de todo tipo conviven en paz. Esa era la imagen que a cualquier colombiano se le venía a la cabeza cuando le mencionaban la palabra y el nombre de este departamento, Casanare. Pero esa imagen se nos hizo pedazos radicalmente en marzo de este año. Investigan tragedia ambiental en la Orinoquía. El agua que llega en pocos carrotanques por cuenta de las autoridades a la zona de la tragedia en Casanare no es suficiente. La sequía en Casanare convirtió la extensa sabana en un cementerio. Procuraduría pidió a Agencia de Licencias Ambientales que informe si petroleras han cumplido con planes ambientales de compensación en la región. Una y otra vez nos mostraron imágenes apocalípticas de ríos y caños totalmente secos. Miles de chigüiros, cientos de vacas y caimanes muertos, tierra erosionada. La conclusión más sonada, que se trataba del calentamiento global. Porque ahí sí creemos en el calentamiento global. También sonaron voces en el Ministerio del Medio Ambiente y las petroleras culpando a las ganaderías, a los cultivos de arroz, a los cultivos de palma, y en voz muy baja, casi en silencio, algunos se atrevió a insinuar que tal vez era culpa de la industria petrolera. Al final, la ministra del Medio Ambiente salió a decir que se había armado un escándalo y que la cosa no era para tanto. Sí, al fin y al cabo, miles de chigüiros muertos, eso no es tragedia. El tema de Casanare no fue la tragedia que presentaron. En Casanare hace 40 años se está presentando este tipo de verano. Tragedia amenazar la confianza inversionista, eso sí.
Con el parte de tranquilidad del ministerio y las lluvias de abril, se esfumó el interés noticioso en la materia, pero valdría la pena revisar si además del calentamiento global, existen otras razones por las que cada año más ríos y caños se estén secando totalmente durante el verano. Que se agoten los pozos de agua subterránea en la que los campesinos se abastecían durante los primeros meses del año y se multiplique o incluso triplique la mortandad de animales que perecen literalmente de sed. Se necesitan respuestas, porque la Orinoquía colombiana tiene un tesoro que muchos desconocen y que dentro de una década tal vez nos convertiría en potencia mundial. ¿El petróleo? No, no es el petróleo. Después del Chocó, la Orinoquía colombiana es nuestra mayor fuente de agua subterránea. ¿No creen que eso es un tesoro? Lo es. El agua dulce es escasa, muy escasa. Si no, miren estos datos de Greenpeace. 97.5% del agua del mundo es salada, o sea, no la podemos beber. Solo un 2.5% del agua es dulce. De esa agua dulce, casi el 80% está congelada en los polos y en los glaciares, y solo el 20% restante se distribuye entre ríos y lagunas, en un 30% y agua subterránea en un 70%. Es decir, que el agua que corre por los ríos y que está en las lagunas es solo un 0.025% del total del agua del planeta. Mejor dicho, si toda el agua del mundo, incluida la salada, se metiera en un balde, el agua dulce sería una cucharadita tintera y 70% de esa cucharadita sería subterránea. ¿Ahora entienden por qué es tan valiosa? Pero además de agua, hace unos 40 años encontraron en el Casanare otro tesoro. Otro líquido, precioso sí, pero no vital. El petróleo. Desafortunadamente nuestra sociedad todavía está muy lejos de entender que el agua pura es esencial para la vida y que el petróleo no. El petróleo suma más del 50% del total de nuestras exportaciones, pero de esa plata muy poco le queda a la gente, y en cambio su extracción sí podría ser la culpable de esta tragedia. Nos fuimos al Casanare en busca de respuestas. Si los críticos del petróleo están equivocados, pues está bien. Pero si están en lo cierto, podríamos estar a tiempo de prevenir una tragedia, como dijimos antes, apocalíptica. Paz de Ariporo es el municipio más grande del Casanare, con una extensión de 13.800 kilómetros, es 4 veces el tamaño, digamos, por ejemplo, del Atlántico. En este municipio hay 8 proyectos petroleros en exploración y 35 pozos en producción. Fue aquí donde murieron 6.384 chigüiros y donde vimos los cadáveres de caimanes y vacas, así como muchos más que andaban famélicos en busca del líquido vital. Un cruel ejemplo este ternerito, al que nos encontramos al borde de la carretera moribundo y al que tratamos de hidratar, pero que ya ni siquiera podía tragar el agua. Edgar Bejarano es el alcalde de este municipio y según él, nunca antes se les había agotado el agua de todos los ríos, caños, cañadas, esteros y abrevaderos de sus sabanas en un verano. ¿A qué atribuimos? Hay muchas cosas. La primera es a las sísmicas de las operadoras de las compañías petroleras que están acá, con un gran número, con alrededor de 40 intervenciones en sísmica 3D en el municipio, que es una gran explosión que se causa a 19-20 metros de profundidad, pues explosiones que van en serie. Entonces eso pues consideramos que fracciona la tierra en la parte interna y como este es un ecosistema tan débil, las aguas se van a lo profundo. Hoy ya no se consiguen a 40 metros, pero importante también resaltar que la temperatura fue muy alta, temperaturas de 38 y 40 grados durante el día. Sísmica. ¿Habían oído hablar de esa vaina? En resumidas cuentas, el proceso del petróleo tiene 2 etapas. La exploración, que es la búsqueda del petróleo en el subsuelo, y la extracción, que es cuando lo sacan. Para saber si bajo tierra hay pozos de petróleo, lo que hacen es una especie de... ¿cómo explicarles? Una ecografía. Ustedes saben, en una ecografía, los ecos del sonido chocan contra las paredes del útero de la madre y forman una imagen que lee el computador que muestra si ahí hay un niño, una niña y en qué estado se encuentra. En este caso se usa la misma técnica de ultrasonido. La diferencia es que usted nunca verá a un médico metiéndole a la futura madre un volador o una mecha o un explosivo en el estómago para poder leer la imagen que el computador necesita. En cambio, a la madre tierra sí. Para lograr su objetivo, los exploradores hacen muchos huecos en línea recta, a 10 o más metros de profundidad,
e introducen en ellos cargas que pueden ser de 1 hasta 15 kilos de sismogel, un explosivo parecido a la dinamita. ¿A quién se le ocurre, no? Después hacen unas explosiones, entre comillas, controladas, que generan ondas que viajan por las diferentes capas de la Tierra, vuelven hasta los receptores, o sea, el computador que está en la superficie, y ahí se hace la lectura, y usted sabe de qué está hecha cada capa a la que alcanzan a llegar las ondas. Ahí usted sabe si ahí hay roca, agua, petróleo u otro componente. Lo preocupante es que esta técnica suena como entrar a buscar una porcelana de cristal en una vidriería con un elefante. O sea, tener que meterle bombas al subsuelo solo para leer qué capas hay, abre la posibilidad de que esas explosiones, esas bombas, estén fracturando las capas internas de la Tierra, haciendo que el agua subterránea se vaya por grietas más profundas, que sea mucho más difícil encontrarla o que simplemente se filtre por el piso y se pierda para siempre. Óscar Vanegas es uno de los expertos que advierte sobre este peligro. Ingeniero de petróleo de la Universidad Industrial de Santander, lleva muchos años dictando las cátedras de registro de pozos y política petrolera. Durante buena parte de su carrera defendió la sísmica, pero cuando las comunidades del Casanare empezaron a mostrarle evidencias, a llevarlo a sus fincas, a mostrarle fotos y videos de las posibles repercusiones de estas bombas que le meten a la madre tierra, se comprometió a investigar el tema y ahora es un convencido de que la sísmica tiene unas repercusiones terribles para el agua subterránea y por ende para nuestro futuro. Los impactos de la sísmica generalmente se dan en esos dos sentidos. Una disminución del nivel freático en superficie por la profundización de sus aguas o el desvío de las mismas hacia otros sitios, porque inclusive hay fincas donde no existían nacederos y después de la sísmica aparecen nuevos nacederos. José María Barrera es precisamente uno de esos campesinos de la zona que dice que por la sísmica se disminuyó el caudal de un pozo subterráneo que brotaba en su finca y que alimentaba a sus cultivos y a su familia. Pero después de la sísmica tuvo que abandonar su tierra e irse a la cabecera municipal en busca de otro trabajo. Este es un pozo que nosotros llamamos saltante, o sea, el agua sale sola, totalmente sola. Este pozo tiene una capacidad de 2 pulgadas. Ahora, como usted lo ve, aquí no sale ni siquiera 1 pulgada de agua. O sea, era una potencia que con esta agua yo alimentaba 4 piscinas para cultivo de pescados. Alimentaba una línea de riego para 1 hectárea para cultivo de patillas. Este año no se pudo sembrar porque no hay agua. Lo que pasó en Paz de Ariporo es la mejor prueba del impacto de la sísmica porque es un sitio donde únicamente ha penetrado la industria petrolera. Se hicieron desde hace 4 años hacia acá 2 o 3 corridas de sísmica. Allá hay ganadería, pero es una ganadería extensiva. No hay cultivos de arroz, no hay cultivos de palma, no hay cultivos de caucho. Y mientras los campesinos ven desaparecer sus aguas tras las explosiones, las petroleras niegan rotundamente que este método afecte el agua subterránea y lo sustentan con estudios internacionales de doctores PhD en la materia. Según dicen, las cargas que introducen son muy bajas y no tienen la capacidad de fracturar las capas subterráneas. Esto me recuerda a una cantidad de estudios que alguna vez hicieron sobre el glifosato y otros venenos. Todos los estudios internacionales en diferentes países, por diferentes universidades, concluyen que la prospección sísmica no afecta las fuentes de agua. Ahora, los campesinos advierten que serán disminuida el agua y asumen que es por la llegada a las petroleras, pero realmente es falta de información adecuada porque la prospección sísmica, tal cual como se hace, no afecta esas fuentes. En la medida en que el país pueda avanzar en una discusión más objetiva, más seria, para determinar cuáles son los factores reales que están afectando la disponibilidad del agua, vamos a poder prepararnos mejor frente a un hecho innegable, que es el cambio climático. Las petroleras aseguran que tienen los estudios internacionales que dicen que la sísmica no hace daño, pero las evidencias en las llanuras colombianas dicen lo contrario, y hay que ver la cantidad de documentales y denuncias que se están haciendo en los Estados Unidos sobre ese uso de la sísmica y sobre otra técnica de la que hablaremos más adelante conocida como el fracking. ¿Quién tiene la razón? No sabemos, porque en nuestro país hay plata y mermelada para que los senadores consigan contratos millonarios y hagan estadios y terminales de buses que no se necesitan, pero platica para hacer unos estudios serios del subsuelo, donde reside buena parte de nuestra riqueza y nuestro futuro, el legado para nuestros hijos. Para eso sí difícilmente se consigue un peso. Las petroleras botan millones en grandes campañas publicitarias y ambientales, diciendo, ¡ay, somos verdes, tan bonitos! Pero no son muy amigos de que les pidan licencias ni les pidan estudios.
Y es que, ¿quién nos asegura que los estudios hechos en Estados Unidos por los doctores PhD en la materia apliquen de la misma manera para Colombia? Las llanuras orientales, según nos dijeron algunos expertos, son tierras frágiles, con características muy particulares y diferentes a las gringas. Y hay que decir que en los mismos Estados Unidos se están realizando, como decíamos, documentales y reclamos de esas voces expertas que dicen, al igual que el profesor Vanegas, que la sísmica rompe el suelo y hace que el agua potable se pierda o se vaya por las grietas. Brigitte Baptiste es una reconocida bióloga y es la directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Le preguntamos si existen estudios sobre el subsuelo colombiano. Cero. Digamos, creo que el conocimiento que tenemos del subsuelo en general en el país y en particular en la Orinoquia es extremadamente pobre, al menos desde el punto de vista del conocimiento público. Pues las empresas que desarrollan actividades petroleras o mineras tienen mayor conocimiento, pues porque ese es su negocio, pero ese no es un conocimiento que necesariamente sea público. Entonces ahí tenemos una desventaja para los temas de gestión y toma de decisiones, porque no sabemos muy bien a distintas escalas qué está pasando, por ejemplo, con el agua subterránea. Brigitte no es la única que lo dicen otras autoridades como alcaldes, senadores o la directora de Corporinoquía. La verdad es que aquí no ha habido una responsabilidad seria de hacer estudios a ver si nuestro territorio, cómo es nuestro territorio para enfrentar esta explotación. Estudios en sabanas inundables donde se nos está presentando la problemática no hay. El gobierno nacional hoy aquí el ministro de Minas debe comprometerse con la realización de los estudios que sean necesarios para aclarar este fenómeno. Son unos ecosistemas que no han sido estudiados y no sabemos el comportamiento hasta tanto no se inicien unos estudios muy claros donde nos digan cuál debe ser la dinámica o el recurso hídrico, cómo se debe tratar en sabanas inundables. ¿Puede entonces que los campesinos estén equivocados? Así como pueden estarlo los servidores públicos e investigadores que dicen que la sísmica está afectando el agua. Pero también existe el grave peligro de que tengan la razón. Y la única forma de saberlo es que el gobierno se meta la mano al drill y de los más de 8 billones de pesos que recibe por concepto de regalías, invierta alguito en investigar qué es lo que pasa con las aguas de nuestro subsuelo cuando detonan esos explosivos. Como la exploración sísmica es eso, exploración más no extracción, pues no les piden licencia, solo se exige para la fase de explotación. Pero dicen por ahí que no hay que patear la lonchera, y como de la industria minera, tantos comen, con eso de la puerta giratoria, con eso de que los exministros pasan a expertos de las minerías, las exministras y las ministras fueron parte de las petroleras, o si no salen del ministerio y van para las petroleras, pues ¿quién se va a querer molestar en trabar ese inmenso cajero automático, del que claro, no sacan plata los campesinos? Y hablando de control, miren lo que se nos viene ahora. En Colombia no se han explotado los llamados hidrocarburos no convencionales, que se diferencian de los convencionales en su forma de extracción. Algunos de estos hidrocarburos no convencionales están incrustados en unas rocas que se llaman lutitas, ahí metido entre la piedra, y para poder sacarlos, pues se necesitan unos pozos horizontales, y a diferencia de los convencionales que son verticales, se debe inyectar chorros potentísimos de agua a presión mezclada con arena y químicos. ¿Sí me van entendiendo? ¿Cómo será la presión a la que inyectan el agua? Que en algunos países este método ha sido prohibido. Primero porque aumenta la sismicidad de la zona, o sea, los riesgos de un terremoto. Empieza a temblar en esos sitios cuando antes no pasaba, pero además porque el agua que se inyecta queda contaminada con los químicos y con el petróleo, y si se mezcla con el agua potable, que corre de forma subterránea, la convierte en un peligro para los animales y humanos que la toman, o sea, doble peligro, o sea, peor que la sísmica, y es lo que se nos viene. Eso sin contar con que el agua que se usa para inyectar a presión, pues no es un vasito ni un tanque, sino son cantidades monumentales de agua que era dulce y útil para el consumo humano. ¿Cómo será de peligroso que países como Francia lo han prohibido y otros como Canadá, sí, la misma Canadá que nos manda sus multinacionales mineras aquí a explotar, Bulgaria, Rumania, República Checa y Australia, lo tienen suspendido hasta tanto no se hagan estudios que a ciencia cierta determinen su peligrosidad? Pero ¿y en Colombia qué? Lo lógico sería esperar unos estudios serios, pero como eso aquí no se usa, pues ese método será permitido.
¿qué otra conclusión puede sacarse cuando el ministro de Minas expidió una resolución reglamentando la explotación de hidrocarburos no convencionales y en julio se ofertarán más de 20 bloques de tierra para la exploración de los mismos? La confianza inversionista. Todo esto pese a que la Contraloría envió una advertencia a los ministerios de Minas y Ambiente, alertando sobre los riesgos del fraccionamiento hidráulico, el fracking que les explicábamos. Y mientras el ministro de Minas obvió la advertencia, o sea, se hizo el pendejo y le dio luz verde al método, la ministra de Ambiente no se ha pronunciado. Este tema está en una evaluación profunda por este ministerio. Hemos viajado a las partes donde se hizo y se prohibió, donde hoy se está haciendo, donde hoy se está promoviendo, donde han ocurrido algunas cosas o donde no han, o donde se está comportando muy bien el sistema. Y pues como yo le digo, las decisiones que se toman y que se tomarán serán frente a la evidencia técnica del mismo. Si eso es así como ella dice, entonces ¿por qué es que este año van a feriar bloques de tierra para exploración de no convencionales si todavía no tienen los estudios? Es que este es el mundo al revés, ¿no? Primero se hace la embarrada y luego sale la licencia. O luego sale el estudio. Alguien que me explique, ¿por qué se hace una norma para reglamentarlos cuando ni siquiera han llegado a conclusiones serias de su impacto? Nuevamente, la chequera petrolera está por encima del medio ambiente y nos va a tocar aguantárnosla hasta que lo único que tengamos para tomar y saciar la sed sea petróleo. ¿Será que cuando nos dé sed podremos jartar petróleo? ¿Sí? O gasolina al menos, ¿no? Ya volvemos. Digo, aquí seguimos. Aunque lo sucedido en Pasyariporo fue noticia nacional, lo cierto es que la gente de todo el Casanare se está quejando de la industria petrolera. Algo malo tiene que estar pasando para que en los últimos 2 años haya habido más de 500 manifestaciones contra petroleras en diferentes municipios del departamento. Ya las irregularidades se escribieron en el informe. Y es que aunque el petróleo trae progreso a los países, también ha llegado con problemas. Germán Ladino es hijo de campesinos y ha sido uno de los líderes de la manifestación. Por estos días está reunido con más de 40 personas de 3 veredas del municipio de Aguazul en una manifestación pacífica. Se están quejando por el rompimiento de 2 oleoductos, el último en noviembre del año pasado, que contaminó el caño Palo Blanco, el más importante de la región. La manifestación pacífica consiste en pedirle a la empresa petrolera Perenco que cumpla primero que todo la licencia ambiental y segundo que deje de contaminar y acabar con nuestro medio ambiente. En el último derrame cayeron 20 barriles de crudo al río y la empresa tardó más de 1 mes en retirar todo el material, sin contar con el que inevitablemente siguió por el cauce envenenando a quién sabe cuántas personas y animales. Por eso la gente, desde hace más de 1 mes, decidió dejar sus trabajos y sus casas para ver si aquí atrincherados alguien les para bolas. Duermen en un campamento hecho de palos y techo plástico y cazan un animal a diario para comer. Cada uno aporta lo que puede y todos soportan el calor a la espera de que alguien los oiga. Hoy se hizo presente el secretario de Gobierno de Aguazul y le dijo a la comunidad que había hecho una denuncia ante la Corporación Autónoma Regional y ante la Autoridad de Licencias Ambientales. ¡El ANLA! Ay, pero es que el ANLA, ya hablaremos del ANLA. ¿Y por qué hemos llegado a esta situación? Estas son las encargadas de hacer seguimiento a las licencias de las petroleras. Con el área ambiental de la Alcaldía de Aguazul se hizo la verificación en zona de la afectación causada y se tomaron las correspondientes notas, se envió el correspondiente requerimiento a la autoridad ambiental, a Corporinoquia, para que a través de ella se remitiera este informe a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Sin embargo, desde esa fecha, de noviembre del año pasado a fecha de hoy, no hemos tenido respuesta por parte de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales frente a esta denuncia. Y empieza el teléfono roto. Corporinoquia hubiera podido suspender provisionalmente la licencia ambiental, pero no lo hizo, argumentando que no tiene el apoyo del nivel central. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, se limitó a copiar un informe de la petrolera en el que se decía que todo el crudo había sido recogido del caño. Pero bonito así, es que los del ANLA ni siquiera fueron a ver si era cierto, ni siquiera hicieron acto de presencia, o sea, lo que la petrolera diga hay que creerle. Y la ministra del Medio Ambiente dice que Corporinoquia es la que ha debido actuar. Oiga, ¿será que es que ninguno de estos funcionarios tiene los pantalones o la ética o la preocupación por el país o el medio ambiente para oponerse a estas situaciones que contaminan las fuentes de agua, los ríos, etcétera? Bueno,
¿Será que no hay voluntad política para hacer cumplir a las petroleras con las licencias ambientales? ¿O será el chantaje ese de que es que no podemos decir nada de la minería y el petróleo, porque entonces estamos deteniendo la locomotora minera, que en el caso del petróleo genera 8 billones de pesos al año en regalías, que serían maravillosos si se repartieran bien? Nosotros no hemos tenido el apoyo del ANLA, ¿sí? Ni el ministerio. Las corporaciones pueden tomar unas acciones inmediatas y hacernos la remisión por competencia a nosotros. Estamos organizando con ellos unos ejercicios y unos protocolos para organizar un poco mejor esa acción coordinada, que sí realmente hace falta fortalecer. En este tema del seguimiento a los grandes proyectos que son competencia en la ANLA, ha habido mucha desinformación. Si usted ve que en su territorio, por ejemplo, lo que usted me está diciendo, el caso es típico, se rompió un tubo y entonces yo le escribí a la ANLA, no, ellos tienen la obligación, no solamente el derecho, sino la obligación de parar cualquier actividad, así la licencia la haya dado la ANLA. Y después de que entre todos se tiraron la pelota, como ninguna de las tres autoridades hizo nada, la gente tuvo que sentarse impotente a ver cómo las aguas del caño se seguían contaminando, para ponerse a llorar. Lo más increíble es que el ANLA, que es la agencia del Estado que otorga las licencias y debe hacerle seguimiento, no tiene oficinas en el Casanare y cuenta con apenas 2 funcionarios para hacerle seguimiento a todas las licencias ambientales del departamento. Y como si fuera poco, estos 2 personajes llegan a hacer sus verificaciones en los carros de las compañías petroleras, no hay derecho. ¿No les parecerá que esto compromete su imparcialidad? Ellos dicen que no, pero se ve muy feo y no tiene presentación ante las comunidades. Pero además del derrame, la gente se queja tanto aquí como en otros municipios como Pore por la mala disposición que hacen las petroleras de los residuos de producción, es decir, de lodos y aguas contaminadas que desechan. La comunidad de este sector manifiesta también que adicionalmente a la problemática del derrame de crudo sobre el caño Palo Blanco, el manejo que se ha venido dando a la exploración y a la disposición de residuos derivados de la industria petrolera tampoco es la mejor, y verificamos que efectivamente hay unas condiciones de incumplimiento de licencia ambiental de una parte y de mal manejo y protección de los recursos por parte de la empresa Perenco. Este es un campo a donde vienen a parar los residuos de la producción del petróleo. Se supone que entre la tierra y los lodos residuales deberían haber capas de concreto para que estas sustancias no se filtraran al subsuelo y fueran a parar a las aguas subterráneas. Sin embargo, pues miren, esto es lo que hay. Además deberían tener unos canales a su alrededor para que cuando llueve no se rebosen y terminen en los caños y ríos. Pero como se puede ver, no los tienen bien hechos. Y eso es exactamente lo que está pasando. Están yendo a parar a los caños y a los ríos. Pero igual, ¿a estos qué les va a importar? Si las tierras y las aguas que se contaminan, pues son lejanas. De acuerdo con Santiago Reyes, el representante legal de la petrolera Perenco, la disposición de esos recursos se contrata con terceros. Y empieza la lavadera de manos, ¿no? Según él, tienen todas las licencias en orden y cumplen a cabalidad con las mismas. Aclara, sin embargo, que cerraron uno de esos campos para no tener problemas con la comunidad. Nosotros lo quitamos porque no se trata de entrar a un enfrentamiento, sino se trata de construir lazos de amistad entre la comunidad y la compañía, porque al fin y al cabo los dos pertenecemos al mismo sitio. No deja de ser curioso, por no decir raro, que una empresa remueva todo un campo de remediación, aunque crea que está perfectamente hecho, solo por no pelear con la comunidad, ¿no? Y es que, ¿cómo no pelear si la gente de la zona tiene evidencias como estas, en las que se ve cómo los animales caen en las piscinas, donde se están tratando los líquidos residuales de la producción y mueren ahí, o salen totalmente contaminados para ir después a bañarse en aguas limpias, contaminando el agua que beben otros animales? Y eso que ocurre en el municipio de Agua Azul también está pasando en el de Pore. Su alcaldesa, Lady Borges, está indignada porque dice que han convertido su municipio en el basurero de la industria. Vivimos una afectación, un delito ambiental gravísimo que fue reportado y denunciado el año 2013 frente al tratamiento de los residuos de la industria petrolera. Al estar estos lodos en la superficie, obviamente que se van percolando y se van enterrando y van contaminando los acuíferos. Es un punto de contaminación que puede durar 100, 200 años para que desaparezca, por decirlo de alguna manera. Unas empresas fueron licenciadas
por Corporinoquia, otorgó la licencia sin cumplir con los requisitos mínimos de la protección del suelo y subsuelo y de la parte atmosférica. Con el agravante de que los lodos de perforación que son hechos en base a aceite tienen contaminantes que son cancerígenos, que son venenosos y que afectan la salud de las personas que toman finalmente las aguas de estos acuíferos cercanos. La Corporación Autónoma Regional es la que otorga esas licencias de disposición de residuos y les debe hacer el seguimiento. Pero como suele pasar en este país, la culpa de que no exista seguimiento es de los anteriores administradores, sino que lo diga la señora Marta Plazas, directora de esa entidad. Corporinoquia, en esas licencias que da de aguas residuales peligrosas, de pronto fue deficiente en una etapa. Yo llego acá en el 2012 y me encuentro que durante 2 o 3 años atrás no habíamos hecho seguimiento. 3 años sin hacer seguimiento. ¿Tiene esto presentación? Y mientras tanto el agua subterránea contaminándose y los campesinos y sus animales bebiéndola. Amanecen los llanos orientales y las tractomulas y carrotanques de las petroleras empiezan a recorrer su camino por esta vía que conduce a 3 municipios, Orocué, San Luis y Trinidad, y que hace 10 años fue pavimentada con recursos de regalías, pero se acabó por completo. El paso de más de 100 carrotanques diarios la fracturó al punto que nadie creería que alguna vez estuvo pavimentada. El daño a las vías y el polvo que estas levantan es otra razón de la gente para protestar. Luis Borges es un campesino que toda su vida se ha dedicado a la ganadería. Su lazo no falla para enlazar un animal. Luis vive con su esposa en una finca donde además de ganado tienen cerdos y gallinas. La carretera está a menos de 200 metros de la casa y por ella pasan unos 200 camiones diarios, 200, levantando cantidades insufribles de polvo. Me he visto muy afectado porque en años anteriores se me han enfermado animales y no ha habido ninguna droga que les valga y se me han muerto. En este año ya me tocó abandonar la parte del potrero del lado allá de la carretera porque no se resiste que el ganado viva comiendo tierra todos los días. Por la vibración del tanto vehículo pesado, la casa se ha visto afectada, ya se partieron las paredes, ahí se puede ver, y no hay ningún responsable. El 14 de marzo de este año, Luis, su esposa y unos 40 pobladores más de los municipios de San Luis de Palenque y de Trinidad decidieron hacer una manifestación pacífica para exigir la pavimentación de las vías. Bloquearon la entrada de carrotanques a un campo petrolero y 2 días después, 800 hombres de la fuerza pública llegaron al lugar. Oiga, 800 Robocops contra 40 personas que no habían tirado ni una piedra. ¿Cómo hicieron para llegar en 2 días? 800. ¿En carros de quién los trajeron? ¿Quién facilitó toda esta logística? 800 contra 40. Nos mandaron unos entre 800 y 1000 personajes de la fuerza pública, donde venía el SMAT, el grupo de antibotines, policía y toda esa gente que siempre utilizan para contrarrestar personas que estén haciendo disturbios. Nosotros no estábamos haciendo disturbios, nosotros estábamos manifestándonos y eso es legal por la ley. Fuimos después de un mes cuando ya ni siquiera había bloqueo de las vías y los hombres del SMAT seguían ahí, que a propósito, pobres hombres aguantando ese calor y ese polvo en esas vías del Casanare, achicharrándose y sin nada más que hacer en una población de 12.000 habitantes que tiene 14 policías en total. De manera extraoficial, algunos miembros del SMAT nos comentaban que ni ellos mismos entendían por qué seguían ahí si no estaba pasando nada, pero que eran órdenes superiores. ¿Quién paga para que 800 personas del SMAT duren más de un mes atrincherados a la entrada de un campo petrolero? ¿El Estado y por ende nosotros o la petrolera? ¿Están defendiendo el orden público o los intereses de una empresa privada? ¿No sería más económico atender las causas del descontento o que poner al servicio de privados los servicios de la policía y el SMAT? ¿Por qué será que el dinero del negocio no sirve para mantener las carreteras, no sirve para proteger el agua y garantizar el buen manejo de los residuos, pero sí serviría para acallar a quienes no están de acuerdo, o para labores sociales que termina desbeneficiando al alcalde que se deja corromper, o para construir elefantes blancos, o para llevar famosos a los carnavales, o para pautar millonariamente en los medios nacionales? Raro, ¿no? Es pleno verano, son las 11 de la mañana, y esta sí es la cereza del pastel. Aunque los animales están muriendo de sed, aunque las imágenes de la sequía es apocalíptica y se han secado los pozos,
Las petroleras tienen permiso para tomar agua de los ríos y verterlo sobre las carreteras de manera que no se levante polvo y la gente no se queje del material particulado. Ah, eso sí es ser uno o muy bruto o muy malo como funcionario de este país. ¿No haría mejor que pavimentaran las vías? Se solucionaría el problema y le dejan algo a la comunidad, pero eso aquí a quién le interesa. El director de la Asociación Colombiana de Petróleos dice que han hecho inversiones en este sentido. Nosotros estamos invirtiendo más o menos unos 330.000 millones de pesos al año en vías. 330.000 millones suena a mucha plata, pero la rehabilitación y construcción de 146 kilómetros entre Barranquilla y Cartagena cuesta más de 1 billón de pesos. Quiere decir que 330.000 millones alcanzarían para unos 48 kilómetros, la distancia entre Bogotá y Sopó. El gobernador y los alcaldes, por su parte, dicen que cuando construyen las vías, las petroleras las dañan, y que hoy es aún peor porque con la nueva ley de regalías reciben mucha menos plata. El departamento de Casanare hasta el 2012, antes de hacer la reforma de las regalías, la nueva ley de regalías, recibía cerca de 800.000 millones de pesos. En 2016 se van a recibir 98.000 millones de pesos. Esto quiere decir que nos quitaron un 87% de las regalías. Con un agravante más, nosotros construimos con las regalías las vías secundarias del departamento. Y ahorita, como hay tanto industria petrolera, las petroleras, por medio de su transporte de crudo que llegan con las mulas, nos dañó toda la valla vial del departamento. Pocos saben una cosa, y es que las petroleras no solo pagan regalías, tienen que pagar además lo que se llaman derechos económicos, y que incluyen un porcentaje por uso del subsuelo, un porcentaje por barril de crudo producido y un porcentaje que se llama por precios altos cuando el precio internacional pasa cierta barrera. Eso sin contar impuestos. Al final el negocio resulta en promedio 81% para el Estado y 19% para las compañías. ¿Dónde está toda esa plata? Si aparte de regalías y solo por derechos económicos, el Estado ha recibido aproximadamente 1,5 billones, pero de dólares. O sea, 1.500 millones de dólares desde el 2004. Más los aproximadamente 8 billones de pesos, 8 billones de pesos, 8 millones de pesos que le entran al año por regalías, más los impuestos. La plata no se ve, lo que sí ven los campesinos es cómo sus recursos naturales, los de todos nosotros, están desapareciendo para siempre y ellos se sienten robados. Hace 500 años, por ahí en 1492, cuando en cuarto de primaria o quinto de primaria nos cuentan la historia de cómo los europeos llegaban y cuando llegaron acá y vieron el oro, nuestros indígenas se lo cambiaron por espejitos y entonces en ese tiempo nosotros nos reímos y decimos, ah, qué indígenas tan ingenuos. Y uno imagina que jamás le va a ocurrir eso y que, por Dios, a mí no me puede pasar eso, yo soy mucho más vivo que nuestros indígenas de aquel entonces. Pero 500 años después, siglo XXI, con redes sociales, con la posibilidad de acceder a todo tipo de información. Y ahí vienen las compañías extranjeras, hacen exactamente lo mismo, nos quitan el oro, que en este caso puede ser el oro representado en el agua o representado en el petróleo, como quieran verlo, y se lo llevan, y lo peor de todo, ni siquiera nos dan espejos. Y peor aún, acaban con nuestro medio ambiente, nos acaban con el agua, nos acaban con nuestra flora, nos acaban con nuestra fauna. Y entonces, si hace 500 años nuestros indígenas fueran muy ingenuos, ¿nosotros qué somos? El escudo nacional tiene una cantidad de cosas que en realidad no, o sea, tiene el Istmo de Panamá que no es nuestro. Tiene el cóndor, que algunos dicen que es un chulo gigante, bueno, a mí sí me parece que el cóndor es el ave de los Andes y es espectacular. Y tiene los cuernos, bueno, tiene el gorro frigio ese que es de la Revolución Francesa, pero tiene además 2 cuernos, ¿no? El de la abundancia así en plata y el otro, los de la abundancia, plata y frutas y ahí... Bueno, creo que nuestros políticos están con el firme propósito de poder quitar primero, antes que el gorro frigio y el Istmo de Panamá, esos 2 cuernos de la abundancia. Para que eso sí feriándoselos. Einstein decía, ¿qué sabe el pez del agua donde nada toda la vida? Es cierto, somos ingenuos, pero sobre todo en las ciudades damos por hecho la comida, el combustible, la energía, el agua. Pero no nos damos cuenta de que cuando esta falte, no hay oro ni petróleo que la reemplace, porque ninguno de los dos es potable. Hay gente en Casanare que se ha dado cuenta de eso. Esta es la zona alta del municipio de Tauramena. De aquí sale el agua que surte los acueductos de varias veredas y de la cabecera municipal. Además, aquí nace el río Caja, que luego se convierte en el Cusiana,
uno de los más importantes del departamento. Aunque es verano y el resto del departamento luce seco y árido, aquí todo sigue verde. Esta laguna no ha perdido ni un centímetro de agua y los ríos que nacen son tan puros que el agua puede tomarse directamente. Esta zona hace parte de un bloque que fue entregado a Ecopetrol para que hiciera exploración y eventualmente explotación petrolera. Es decir, que muy cerca de este lago se pretendía hacer sísmica en búsqueda del preciado oro negro. La gente de la zona preocupada decidió unirse para impedir una operación que tenía nombre de cohete espacial, Odisea 3D. Lo que se le ocurrió a un grupo de tauramenenses fue acudir a un mecanismo constitucional de participación ciudadana que se llama consulta popular, mediante el cual se convoca al pueblo para que decida acerca de algún aspecto importante. En este caso, se les hizo una pregunta sencilla, en la que tenían que responder sí o no. La pregunta era, ¿está usted de acuerdo con que se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria, producción y transporte de hidrocarburos en las veredas donde se ubica la zona de recarga hídrica del municipio de Tauramena? Palabras más, palabras menos, ¿está usted de acuerdo en que le apliquen sísmica y explotación al manantial que surte de agua a la región? Luis Arturo Ramírez, abogado e ingeniero, fue uno de sus promotores. Esta consulta que se realiza el 15 de diciembre tiene una votación de 4.600 votos, dentro de los cuales 151 fueron por el sí que se hiciera el proyecto y los demás por el no, con una ganancia por el no para evitar el proyecto del 98%. El pueblo de Tauramena contestó que no. Y de esa manera se blinda de por vida, al no ser que se cambie la Constitución del 91, la zona alta del municipio de Tauramena, en protección del agua, de la vida y el ambiente. Pero no todo ha sido fácil. Las petroleras, la Procuraduría y el gobierno se han opuesto a este tipo de consultas y han amenazado a los alcaldes con abrirles investigación disciplinaria. Señor procurador, ¿no tiene corruptos de verdad que ir a perseguir? Consultas populares son tan preocupantes, porque en la medida en que las decisiones de inversión puedan estar referidos a la decisión de un puñado de personas en una localidad, en todas las localidades del país, pues no habría seguridad jurídica para el inversionista. El gobierno ya ha presentado sus argumentos. Yo creo que en la participación ciudadana es muy importante. Yo creo que las consultas previas son súper fundamentales. Yo creo que las audiencias públicas son importantes. Pero lo que yo siempre he dicho y lo he dicho abiertamente es que el tema ambiental no puede pasar por un interés político ni un momento político. Ay, ahora cuando algo no le conviene al gobierno es que es político. Dice la gente de la región que la ministra les dice una cosa a ellos aquí, pero que desde Bogotá dice cosas muy diferentes. Las petroleras argumentan inseguridad para el inversionista y el gobierno las secunda, diciendo que las mismas pasan por intereses políticos. ¿Ve, no será al contrario? ¿No será que oponerse a las consultas tiene un interés político por las ganancias millonarias que genera la industria petrolera y la mermeladita que puede dar para repartir? Pero además el gobierno y ahora los jueces del Consejo de Estado argumentan que el subsuelo es de la nación y por eso no puede un municipio decidir sobre él. La respuesta de la gente, el Estado somos todos. Por algo la Constitución en su artículo 8 dice que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas naturales de la nación. Y en su artículo 79 que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, que la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica. Todo eso dice la Constitución. No solo que el subsuelo es de la nación. El gobierno nacional y los medios nacionales llegaron a tildar a nosotros los taurameneros que nosotros estábamos en contra del desarrollo del país. Nosotros no estamos en contra del desarrollo del país, ni le hemos dicho no a la industria petrolera. Lo que le hemos dicho es sí a la explotación petrolera, pero respetando donde están las fuentes hídricas, respetando ciertas zonas que deben ser blindadas de por vida por los estados. Tenemos que analizar por qué se da tanto conflicto en esas comunidades si no se les permite expresarse. Salen a una vía a pelear, de una vez se está alterando el orden público, pero van a buscar los mecanismos constitucionales y empiezan a encontrar obstáculos. Yo entiendo, por supuesto, mi formación es de abogada, que el subsuelo, las decisiones sobre el subsuelo las toma la nación. Porque es la dueña, la propietaria. Pero ¿cómo no van a poder expresarse las comunidades y decirle,
servir como una alerta, a decir, venga, se nos metieron en la zona de recarga hídrica. En lugar de sancionarlos, debe tratar de interpretarse el mensaje que nos están dando las comunidades. Para el 27 de abril estaba programada otra consulta popular en Monterrey, municipio vecino de Tauramena, para proteger otra zona de recarga hídrica. Sin embargo, Ecopetrol presentó una tutela y el Consejo de Estado se la concedió. Sin embargo, Ecopetrol presentó una tutela y el Consejo de Estado se la concedió, por lo que la consulta fue suspendida. De esta manera, las iniciativas populares para proteger las zonas de recarga hídrica están siendo acalladas porque los intereses económicos siguen primando sobre el medio ambiente y sobre la voluntad de los directamente afectados. ¿Qué alcalde o qué funcionario va a querer enfrentarse a la planadora minera o a las multinacionales petroleras si tiene encima el dedo amenazante de la Procuraduría que dice que lo investigará disciplinariamente si lo hace? ¿A quién defiende la Procuraduría? ¿A la gente o a las multinacionales? La conclusión de todo esto es que los casanadeños quieren, como dice el profesor Vanegas, petróleo sí, pero no así, es decir, que haya industria, eso está bien, pero que también se invierta plata en estudios imparciales sobre el subsuelo colombiano y sobre los impactos de la sísmica, que no haya actividad en zonas de recarga hídrica, que se pavimenten las vías, que se castigue al que contamina, que se contrate más gente para fiscalizar las licencias ambientales, que el presupuesto del Ministerio de Ambiente deje de ser solo el 0.4% del presupuesto nacional. ¿Será eso mucho pedir? Cuando, como lo hemos venido diciendo a través de todo el programa, el Estado recibió por concepto de regalías más de 8 billones de pesos en el 2013. Y es que si no hacemos algo, al final puede ser cierto lo que decía un experto inglés, el economista Nicholas Stern, en una conferencia en Colombia, donde afirmaba que aquí, en el largo plazo, es muy probable que resulte más rentable dejar esos recursos enterrados que explotarlos. Pero para nuestros gobernantes, enfocados en su hoy y nunca en nuestro mañana, eso seguro no será una opción, porque además de eso no les van a dar tajada. Dicen que soldado advertido no muere en guerra, pero no nos digamos mentiras, acá salen las alarmas, la gente dice aquí está el peligro, y mientras haya un gran negocio de fondo o intereses, solo en este país se entregan los títulos mineros con esa debilidad de Estado. Solo aquí de verdad que somos tan mediocres para exigirle a las multinacionales y tan abiertos de piernas para que lleven, para que saquen. Claro, pero con todas esas puertas giratorias, es que uno ve y que esta señora Araujo, que era canciller, sea la representante de las mineras, no, le deben pagar bien, o sea, claro, no es ilegal, yo digo, eso no es ilegal, no estamos diciendo que es ilegal, pero eso debe ganar un buen billete. El problema del petróleo merece la idea no es no explotar, no, olvídense, no, hay que sacar nuestros recursos, pero de una manera que le quede a la gente, que genere empleo y que no acabe con el medio ambiente, porque el recurso mineral se va y no queda, pero y la tierra, el turismo, la agricultura desperdician y botan toda el agua, ¿qué van a hacer los campesinos? El caso es que además del problema ambiental, la industria petrolera está dejando un terrible problema social en departamentos como el Casanare, el Meta, alrededor de los pozos de extracción o de los trabajos de exploración, donde debería generarse mucho empleo. En realidad las empresas que además subcontratan con otras empresas más pequeñas se están trayendo gentes de afuera. Se está empezando a ver entonces que crece la inseguridad, que llega la prostitución, pura típica economía minera, de extracción, que las cosas se encarecen para la gente del mismo lugar. Yo no sé quién habrá ganado hoy las elecciones, yo no sé si vamos a segunda vuelta porque grabamos esos 2 días, pero si es uno de estos dos, pues nada, apaga y vámonos, porque ellos son los que trajeron los TLC y las multinacionales y reparten los títulos, o sea que... juepucha, no sé, quisiera ser optimista, pero a veces es tan difícil. Oiga, y se me olvidaba una cosa, eso en las redes sociales, toda la fanaticada de Mr. Black y Mr. Pirri me están preguntando que el serrucho, que qué pasó, además que están locos con este movimiento de cadera boyacense. Uno piensa que uno no tiene sabor porque es de la tierrita y vea. No, miren, lo que pasa es que más serrucho que este programa entero. Y el anterior ni hablemos. Así que ya el próximo programa vuelve la sección con todo, renovada, con nuevos pasos. Chao.